HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Bienvenidos a su programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Transmite HPTV Internacional, Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times. Este programa es cada semana, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, transmitiendo desde aquí de la ciudad de Guadalajara, en la colonia Hermosa Provincia, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. A toda la audiencia, a todos los hermanos que nos miran y todos los que nos mirarán, porque ahí queda grabado el programa en YouTube, en Facebook, para todos, que la paz de Dios y la gracia de Cristo Jesús sea con cada uno de mis hermanos. Bien, empezaremos, hermanos, este programa con la historia de la iglesia. Hace 8 días, a tu hermano, como andaba en el estado de Puebla, le tocó por una bendición de Dios, ahí en la iglesia de Cholula, donde está el hermano Juan Castrejón, pero empezó él a leer la carta y se sintió malito. El hermano ya tiene más de 90 años. Ya me pidió de favor, hermano, ¿puede usted seguir leyendo la carta? Y me tocó esa bendición de leer la carta apostólica del jueves pasado, 6 de abril del 2023. Y en la carta, más o menos hojas 5 o 6, no recuerdo exactamente la hoja, son 23 hojas. Recordaba el apóstol Nazón Joaquín la bendición de Dios de allá del año 1926, cuando, hermanos, por las profecías nos da el apóstol una cita ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro dice: y enviará a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo tenga o retenga hasta la restauración de todas las cosas. Basado en eso, el apóstol nos narra la bendición de Dios para el mundo en la lluvia tardía y la manifestación de Dios en el inicio, en el principio de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Porque la primitiva iglesia, como decía el apóstol Nazón Joaquín en su carta, fue recogido el último apóstol, fue recogido el último hermano, la última hermana, el último joven, la última joven de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en la iglesia primitiva de hace 2000 años. Pero Dios había prometido una restauración y también una lluvia tardía. La lluvia en tiempo de Cristo fue la lluvia temprana. Hasta hay un himno que cantamos que dice: eres la lluvia temprana, refiriéndonos a Cristo el Señor. Pero faltaba, según el profeta Joel, la lluvia tardía. Y la carta nos habla cuándo empezó esa lluvia tardía, en dónde empezó, en qué lugar y qué persona la empezó. Y la carta, hermanos, decía que estando el hermano Eusebio, así se llamaba, Eusebio Joaquín, estando en Monterrey, Nuevo León, ahí en una chocita en la que él dormía allá, hermanos, afuera de la casa pastoral, en el patiecito, en el corral, decimos aquí los
los hermanos en México, ahí en aquella chocita donde él dormía, ahí ya de madrugada para amanecer, hermanos, el día 6 de abril, escucha él la voz, hermanos, fuerte. Cuando él platicaba este testimonio, él decía que esa voz era como un trueno muy fuerte. La voz que escuchó era la voz de Dios. La escritura nos da testimonio en muchas ocasiones que así, hermanos, habló Dios muchas veces, como un trueno, una voz fuerte, una voz potente, una voz poderosa. Y así la oyó el hermano Eusebio, el soldadito Eusebio, como le decían Saulo y Silas, y a lo mejor algunos hermanos de los que lo habían conocido en San Pedro de las Colonias, porque él había servido al ejército, nada más que había desertado el hermano Eusebio, el soldado Eusebio, y oye esa voz como un trueno fuerte, potente de Dios que dice, aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Al oír esa voz fuerte, él despierta a su compañera que estaba ahí a un ladito de él en la misma camita y le dice que si no había oído esa voz, esa palabra fuerte. Y la hermana Elisa, joven en aquel entonces, también ella, 23, 24 años, no, dice, no escuché, nada escuché. Y el apóstol del Señor, hermanos, pues la deja en paz, la deja tranquila, vuelve la hermana Elisa a quedarse dormida y él empieza, hermanos, a pensar, bueno, la voz dice que aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. En esos días, una de las esposas de Saulo, porque Saulo tenía dos esposas, pues engañando a los hermanos de la Iglesia Cristiana Espiritual de Monterrey, diciéndoles que así estaba escrito en la Biblia, que Abraham había tenido dos esposas y varios en la antigüedad, escudándose en eso. Entonces, una de las esposas de Saulo estaba embarazada y estaba a punto de aliviarse, a punto de dar a luz. Y el apóstol, el hermano Eusebio en aquel entonces pensó que el nombre que oyó en esa voz fuerte sería para el niño que iba a nacer de la esposa de Saulo, según el profeta y el encargado, el ministro de la iglesita donde estaba asistiendo el hermano Eusebio, el hermano Aarón. Pensó, es el nombre que va a llevar ese niño que va a nacer. Pero estando pensando, se vuelve otra vez a quedar, hermanos, dormido, dormitando, cuando vuelve a oír otra vez la voz, hermanos, de Dios fuerte y potente, y que ya no decía las mismas palabras, ahora lo señalaba a él. Vio, hermanos, en esa visión que Dios le dio una mano y un dedo índice que lo señalaba a él, y señalándolo a él esa mano y ese dedo índice, le decía con esa voz igual fuerte, potente, como de trueno, tu nombre será Aarón. Pero ahora señalándolo a él. Ya la voz no decía, aquí en este lugar hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Ya no, ya ahora lo señalaba a él directamente, esa mano, ese dedo índice lo señalaba a él y le decía, tu nombre será Aarón.
Y añadía esa voz fuerte y potente: y lo haré notorio por todo el mundo, y será de bendición. Le dice, hermanos, Dios con aquella voz fuerte y potente. Y para confirmar, para afirmar que esa voz era verdadera, el apóstol, el hermano Eusebio, el soldadito Eusebio, en esa visión, hermanos, que Dios le da en esa madrugada del 6 de abril, ve, hermanos, que aquel techito de paja, de madera, de carrizos, se empezó a abrir, empezó a una abertura y a hacerse grande hasta que el techo, hermanos, desaparece. Se queda aquel cuartito sin techo, y desde el lecho donde estaba acostado el apóstol, el hermano Aarón, ve, hermanos, hacia el cielo en esa misma visión, y ve que las estrellas van, hermanos, formando un nombre, forman una letra y forman otra letra y forman otra letra, hasta formar las letras que Dios le había dicho con esa voz fuerte: tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y será de bendición. Esa visión, esa visita, podemos así decirla, de Dios, hermanos, a la tierra, de Dios a la ciudad de Monterrey, para hablar con un hombre, quedó, hermanos, grabada, hermanos, en su mente. Ya cuando amaneció y despertaron, él le platicó a la hermana Elisa lo que había oído, la visión que había tenido. Y la hermana Elisa, todos los que la conocimos damos testimonio que fue la primer miembro de la iglesia en su restauración, y que le creyó totalmente al apóstol Aarón Joaquín todo lo que el apóstol oyó y vio en aquella visión. Ya, hermanos, cuando pasan los días, habiéndole él dicho, él comentado a Silas, Silas era también ministro ahí, hermanos, en aquella iglesita cristiana espiritual en Monterrey, pero Silas era más comunicativo, más buena persona con el apóstol Aarón Joaquín. Y el apóstol le comentó, hermanos, a Silas de esa visión que había tenido, que tenía más confianza que a Saulo, más confianza que a Saulo. Pasan algunos días, hermanos, en ese mismo mes de abril del año 1926. Ya hace, hermanos, 97 años de ese acontecimiento. Dentro de 3 años, en el 2026, van a cumplirse 100 años de esa visión, de esa visita de Dios, hermanos, a la tierra, en aquella chocita, en aquel lugar de Monterrey. 100 años se van a cumplir que Dios, hermanos, en su plan que Él fija, que Él tiene desde antes de la fundación del mundo, Él empieza otra vez con un hombre la restauración de la primitiva iglesia cristiana. La primitiva iglesia cristiana también Dios la empezó con un hombre, con el Señor Jesús. Cuando se va por allá, hermanos, a un lugar donde era, hermanos, un puerto, había mar, y allá empezó él solito, dejó su familia, dejó su casa, y allá, hermanos, empezó solito él a predicar el evangelio.
Ya Dios le arrimó 1, 2, 3, 4, 5. Pero el Señor Jesús empezó él solito. Y en la restauración, también, hermanos, Dios elige a un hombre para que también él empiece solito, él, el hermano Aarón, solito, la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Pasan, hermanos, algunos días de los 2 ministros que había ahí, hermanos, en Monterrey, en aquel templecito, Saulo, como en ese tiempo la iglesia cristiana espiritual tenía pues algunas otras iglesitas, tenía en la frontera, en Ciudad Juárez, tenía también por acá en el estado de Coahuila, en San Pedro de las Colonias, en Torreón, 5, 6, en Tampico también tenía alguna iglesita pequeñas en aquel entonces. Entonces, Saulo se va a visitar a aquellos hermanos de la frontera y aprovechar, pues, estando en la frontera para pasarse al otro lado y hacer algunas compras. Tiene importancia ese hecho porque luego en otra testimonio que demos vamos a hablar de sus compras que hizo allá, hermanos, en Estados Unidos. Entonces se va Saulo a Estados Unidos, se queda ahí Silas al frente de aquel grupito en Monterrey, y el hermano Aarón era miembro de aquel grupito, la hermana Elisa, y asistían a la oración, allá hacían labor de limpieza en el templecito, en el patio también, en el jardín, sacar agua del pozo para regar los árboles y hacer la limpieza, y también para la cocina, lo que se necesitara en la casita pastoral. Se queda Silas porque Saulo se va a Estados Unidos. Y pues el hermano Aarón, fiel, hermanos, fiel a la iglesia, fiel a sus oraciones, trabajando allí en hacer la limpieza, hermanos, arreglar todo en aquel templecito pequeño, aquellas banquitas, hermanos, de tablitas, pisito de cemento, hermanos. Y el hermano Aarón, desde San Pedro de las Colonias, cuando él vivía ahí y todavía trabajaba en el ejército, sabemos que buscaba a veces algunos lugares solos, allá en alguna arboleda, en San Pedro de las Colonias, es un pueblo chiquito, para orar. Él le gustaba mucho orar, orar, orar. En San Pedro de las Colonias, el testimonio que él nos daba es que ahí bajo de unos árboles, por ahí cerca de las vías del ferrocarril, él recibió el Espíritu Santo. Lo oyó un hermano de ahí de la iglesia de San Pedro, le habló al pastor y oyeron que hablaba en lenguas el hermano Aarón, el hermano Eusebio en aquel entonces, y le dieron la bienvenida en San Pedro de las Colonias como espiritual, que ya había recibido el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol, él solía orar en las tardes, en la noche, y allí en San Pedro, en Monterrey, sin duda, cuando se terminaba la oracioncita o se quedaba el templo, hermanos, solo, ya que se habían ido los hermanos, él, hermanos, se metía al templecito solito a orar y a orar. Y Dios lo bendecía tanto. Él en el testimonio que daba, su hermano lo oyó, más o menos lo conocí 8 o 9 años al apóstol Aarón Joaquín. Yo entré a la iglesia en el 55, él durmió en el 64. Y él daba testimonio que él era hablando en lenguas muy, muy amplio. No hablaba una sola lengua, no, hablaba muchas lenguas, era muy prolífero, muy abundante en su lenguaje, hablando en lenguas en una oración, hablando en lenguas para pues, bendecir a Dios, alabar a Dios, engrandecer a Dios.
Él era muy abundante en sus lenguas y muy seguido él las hablaba, hermanos, las lenguas, porque ya era espiritual, ya había recibido el Espíritu Santo. Hasta fue una de las causas de que Saulo le quemara la Biblia, porque no quería que lo descubriera en el pecado que estaba ya Saulo, que tenía 2 esposas, y se la quemó diciéndole eso: si ya recibiste tú el Espíritu Santo, ya no necesitas la Biblia, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y le quema, hermano, su biblicita. Bien, pero el Espíritu Santo fue ahí un pretexto para quemarle la Biblia, pero el Espíritu Santo también, después, Dios, por medio de ese Espíritu Santo, le da una orden, posiblemente en los últimos días, hermanos, de abril de 1926, no muchos días después de que Dios le cambiara el nombre, le pusiera Aarón Joaquín. Y él en uno de esos días que va, hermanos, al templecito él solito a hacer oración, daba testimonio a él que empezó a hablar en lenguas. Empezó a platicar con Dios, pero en lenguas angelicales. Pero, para sorpresa de él, siendo él en sus oraciones abundante en las lenguas, él, hermanos, él se dio cuenta de que ese día no podía ser abundante en lenguas, que solo decía 2, 3 palabras y volvía a repetir esas 2, 3 palabras y no salían más palabras de la boca del apóstol en lenguas, no salían más, 3, 4 palabras, y volvía otra vez a querer hablar con Dios y las mismas palabras. Y luego el apóstol, bueno, dice, pues, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Que no puedo ser abundante en mis lenguas. Hablo nada más unas pocas palabras en lenguas y me detengo y vuelvo a empezar y vuelvo a hablar las mismas palabras y otra vez las mismas palabras y de ahí no salgo. De esas 4 palabras no salgo. Y él pensó, era un apóstol de Jesucristo desde antes de nacer. Él creía en Dios, creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, creía en todo el Antiguo Testamento, en Abraham, en Isaac, en Jacobo. Había leído, antes que le quemaran su Biblia aquí en San Pedro de las Colonias, había leído la Biblia constantemente. A veces se alumbraba ahí en el cuartel cuando no había alguna luz, o la apagaba para que no vieran que estaba todavía prendida, o no molestar a la hermana Elisa. Con una velita se alumbraba y ahí estaba él leyendo la palabra del Señor, leyendo la escritura. Entonces él leía, hermanos, mucho la escritura. Pero pensó él, algo me quiere decir Dios en esta situación, que no hablo muchas lenguas. Algún mensaje quiere darme Dios y no lo entiendo, no lo comprendo. Y a él, hermanos, dirigiéndose directamente a Dios, le dice, hermanos, a Dios: Señor, sé que quieres darme algún mensaje, pero quiero que me des el don de interpretar esas lenguas que hablo, que me permitas
me des esa bendición de saber qué es lo que me quieres decir, qué mensaje me quieres dar. Quiero interpretar esas lenguas. Y ya, hermanos, Dios que estaba ahí pendiente y que lo hemos confirmado todos estos años por la obra de Dios, por lo que ha crecido la iglesia, por las manifestaciones de Dios. Dios que ahí estaba oyéndolo, le permite, le da, hermanos, ese don de interpretar las lenguas. Cuando ya Dios oyó su petición, su oración, y le dio ese don de interpretar las lenguas, empieza otra vez el apóstol a orar en esas lenguas, otra vez a platicar con Dios en esas lenguas, y ya con ese don él sabe, interpreta esas lenguas y sabe qué es lo que le quiere decir Dios. Y lo que le quiere decir Dios en esas pocas palabras que hablaba y que no eran en abundancia como él solía hacer sus oraciones en lenguas, le decía a Dios, el próximo jueves quiero que salgas. Y otra vez, el próximo jueves quiero que salgas. Y volvía otra vez a hablar en esas lenguas y lo mismo, el próximo jueves quiero que salgas. Y así, el próximo jueves quiero que salgas. Ya el apóstol, después de terminar su oración, después de que Dios le concediera saber, interpretar el mensaje que Dios le estaba dando, se levanta, hermanos, de hacer su oración y con ese pensamiento, pues se va, hermanos, ahí al cuartito que tenían en la parte de atrás. Empieza a platicar con su compañera, con la hermana Elisa, y le empieza a decir lo que Dios le había dicho por medio de esas lenguas. El próximo jueves, dice Dios que Él quiere que salgamos de aquí de Monterrey, que nos vayamos de aquí de Monterrey. ¿A dónde? Posiblemente la hermana Elisa, impuesta ya pues a viajar con él, habían estado en San Pedro de las Colonias, habían estado en Torreón, habían estado en Ciudad Juárez, ya casados. Posiblemente alguna pregunta le hizo, ¿y a dónde? Sin duda el apóstol le contestaría, no sabemos a dónde. El Señor no me ha dicho a qué parte, a qué ciudad, a qué estado, no me ha dicho dónde. Nada más lo que me dijo Dios es que el próximo jueves debemos de salir de aquí, de este lugar. ¿Sí? Ya, hermanos, amanece y en el día le platica, hermanos, el hermano Aarón, a Silas, que se había quedado ahí solito al frente de la iglesia. Saulo se había ido a Estados Unidos, a la frontera también, y le platica a Silas el mensaje que Dios le había dado. Y Silas, como era buena persona con él, muy consciente con él, entiende Silas y le dice, mira, Eusebio, si crees que Dios te ha hablado, que Dios te ha dado esa orden, adelante, dice. No la desobedezcas. No te opongas a la voluntad de Dios. Por mí, dice, adelante. Había llegado ahí hace algunos meses a refugiarse con ellos, huyendo, hermanos, de
la deserción del ejército y ahora se iba a ir. Ahora le estaba diciendo a Silas, Dios me ha dicho que me vaya de aquí, que yo salga. También hablan, hermanos, hablan con la iglesita, los pocos hermanos que había. No, nunca hemos sabido el número, 20, 30 o 40 hermanos en un templo pequeño, y lo pastoreaban Saulo y Silas. También a los hermanos le platican, hermanos, que el apóstol Aarón Joaquín había recibido un mensaje de parte de Dios que se tenía que ir de ahí, de Monterrey, sin saber a dónde, sin saber a dónde. Ya aquellos hermanos pues se afligen y empiezan a llorar con él, ya lo habían estimado por las oraciones que llevaba y que hablaba, hermanos, muy bien la palabra de Dios, por algunas sanidades que había hecho orando ahí delante de ellos para otros y también para ellos. Lo estimaban bastante al apóstol, ya lo despiden, hermanos, ese próximo jueves que Dios le dijo, le ordenó, no se quedó un día más. En cuanto se llegó el jueves, se despide de los hermanos, se despide de las hermanas, se despide de aquel, hermanos, lugarcito, y con la hermana Elisa, llevando, hermanos, solo, él había leído en la palabra del Señor cuando Cristo mandó a los apóstoles, que les dijo que no llevaran alforja, que no llevaran alimento para el camino, que no llevaran nada. Había leído y así le dice a la hermana Elisa, vamos a salir nada más con lo que llevamos puesto. No vamos a llevar maleta, no vamos a llevar beliz, no vamos a llevar una cajita con ropa, no. Todo se va a quedar, todo lo vamos a regalar aquí a los que pasen aquí enfrente. Él regaló todo lo que tenían poquito, estaban muy pobres, pero él nada más salió de Monterrey, él y la hermana Elisa con lo que llevaban. Y algunos hermanos lo acompañaron hasta las orillas de Monterrey, donde agarró, hermanos, la vía del ferrocarril para caminar, hermanos, por la pura vía del ferrocarril, sin saber él a dónde iba. Todavía un grupito de algunos hermanos lo acompañaron, hermanos, pues algunos kilómetros en los que pues caminar y descansar se hacían hasta días, hermanos, para llegar de una estación a otra estación del tren. El tren muy seguido tenía estaciones, pero no tan cortitas, siempre algo distantes. Iba caminando él por la vía de ferrocarril con algunos 5 o 6 hermanos, hermanas, que iban, hermanos, con él de la iglesita de Monterrey, acompañándolo, cuando acá a la iglesia llega Saulo. Y al llegar Saulo, sin duda, inmediatamente se da cuenta, porque ya no estaba la hermana Elisa, la que les ayudaba ya a sus esposas a lavar los trastes, a hacer la comida, a barrer, a trapear. Y ya no estaba tampoco el que aseaba el templo, el que sacaba agua del pozo, el que regaba los árboles, ya no estaba. Y le pregunta a Saulo a Silas, bueno, ¿y dónde está el soldado Eusebio? ¿Dónde está su esposa? Ya Silas le dice, se fueron. Oyó la voz de Dios que le dijo que saliera y se fueron. Algunos hermanos lo van acompañando en su caminar. Ya no está aquí, ya no está con nosotros. No, pues Saulo, como a él le convenía que tuviera al hermano Aarón ahí porque era el criado ahí, el que hacía todo el quehacer, y la hermana Elisa porque era la que le ayudaba a sus esposas. Una de ellas decíamos que se iba a aliviar, tenía que tener ahí alguien que le ayudara. Preocupado por eso, agarra, hermanos, el tren, él y 4 o 5 hermanos de ahí de la iglesita, y va
siguiendo el camino donde iba, hermanos, caminando el hermano Aarón, la hermana Elisa y 4 o 5 hermanos de ahí de la iglesita de Monterrey, y va y en algún lugar los miran al grupito que iba caminando, 5 o 6 iban ahí caminando, y entonces el hermano Aarón, la hermana Elisa, y en la siguiente estación se baja del tren Saulo y se bajan los que iban con él, se bajan ahí. Y vienen a encontrar al hermano Aarón, a la hermana Elisa y al grupito de la estación. Se regresan a donde habían visto que iba caminando el grupito. Se regresan y ahí encuentran al hermano Aarón, a la hermana Elisa y aquel grupito. Y empieza Saulo a hablar con el hermano Aarón. Y le dice, mira, no es Dios el que te ha hablado. No, es el diablo el que te ha hablado. Él usando sus armas. Desde entonces, fíjense bien, ya el apóstol tuvo ahí a su primer enemigo en su ministerio. Al primerito fue Saulo. Y que empieza a difamar y a decir cosas malas al apóstol. Es el diablo el que te ha hablado, no es Dios. Piensa bien. Yo quiero que te regreses, que regrese tu esposa también. Mira, les traje a tu esposa, le traje vestidos de Estados Unidos. A ti te traje camisitas, te traje pantalones, te traje ropa americana, ropa de Estados Unidos. Andando allá veía yo y me acordaba de ustedes. Eran puras mentiras porque no quería él al hermano Aarón ni a la hermana Elisa. Pero con tal de tratar de convencerlo para que se regresara, empezó a decirle eso: te traje ropa, a tu esposa le compré ropa, le compré zapatos, le compré esto, le compré otro, todo americano, vámonos, regrésate con nosotros, regresa a tu esposa y los demás que se regresen con nosotros. En eso estaba Saulo, tratando de convencer al apóstol para que se regresara. Cuando el apóstol, él daba testimonio, yo lo oí algunos 6 de abril dar testimonio, en el 55, 56, hasta el 64, que fue la última vez que dio el testimonio. Y dice que estaba hablando Saulo para tratar de convencerlo, cuando empieza a caer una lloviznita. Estaban a campo raso, estaban junto a las vías del tren, no en la estación, no, estaban a campo, en el campo. Que empieza a caer una lloviznita, pues sobre todo los que estaban ahí, el hermano Aarón, Saulo, la hermana Elisa, los 4 o 5 que traía Saulo y 4 o 5 hermanos que traía el hermano Aarón, 10, 12 personas ahí en total. Empieza a caer una lluviecita. Siente el apóstol que está empezando a llover. Y dice que fue entonces cuando el hermano Aarón empezó a hablar. Dios puso muchas palabras en sus labios delante de Saulo, delante de aquel grupito, oyendo ahí la hermana Elisa. Dice que él empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Daba testimonio el apóstol Aarón Joaquín, dice: no supe cuánto tiempo estuve hablando. No supe tampoco qué palabras yo le estaba diciendo a Saulo que estaba ahí frente a mí. No supe, no me di cuenta. Fueron palabras que Dios puso en mis labios, decía el apóstol Aarón Joaquín. Fueron palabras que Dios me dio para hablar delante de aquel hombre soberbio, delante de aquel hombre que ahora ya aparentaba humildad para que yo me regresara. No supe qué le dije, no supe cuántas palabras,
no supe el tiempo que duré hablando. Ya dice, cuando iba a terminar de hablar, me di cuenta que estábamos bien mojados porque la lluviecita ya nos había mojado. Dice, y vi a aquel hombre que estaba delante de mí, que se llamaba Saulo, que se autonombraba un profeta, que era el ministro de la iglesita ahí donde estuvimos mucho tiempo la hermana Elisa y yo, y lo vi, dice, llorando, estaba llorando. No sé qué dije, no sé qué hablé, pero esas palabras, dice, entraron en su corazón y estaba llorando Saulo. Delante de mí, enfrente de mí estaba llorando. Y me dice, cuando ya terminé de hablar, cuando ya no puso Dios palabras en mis labios, me quedé callado. Dice, se abalanza hacia mí, dice. Me abraza, dice, me da un abrazo, y me dice unas palabras. Tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios. Así dijo Saulo, hermano. Así le dijo al apóstol Aarón Joaquín en aquel cerro, en aquella parte despoblada, ante aquel grupito, después de esa lluviecita y de haberlo oído hablar al hermano Aarón, palabra de Dios. Se abalanza, le da su abrazo y dice esas palabras. Tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios. De ahí, hermano, ya Saulo se regresa, hermanos, con su grupito, se regresa a Monterrey, a su iglesita, y al apóstol Aarón Joaquín. Él le dice que ya no lo va a detener, que siga su camino. Ya reconoció que el que le había hablado era Dios, y no como cuando empezó a hablar que dijo que el diablo. Siguiera su camino, que Dios iba con él. Se regresa Saulo y su grupito. La historia dice que cuando llegó allá, el grupito se le echó encima porque había querido que devolver al hermano Aarón, cuando el hermano Aarón había recibido una orden de Dios y tenía que cumplirla, y hubo una batalla campal allá entre ese grupito contra él, y de ahí se acabó aquella iglesita de Saulo y de Silas. Ya luego que el apóstol Aarón Joaquín volvió a ir, estaban por ahí viviendo en un cuartito, pero ya solos, sin almas, sin iglesia. Y el apóstol Aarón Joaquín, recibiendo de aquel que se decía profeta esas palabras, tengo la dicha de abrazar a un verdadero siervo de Dios, siguió, hermanos, caminando. Siguió caminando por la vía del ferrocarril. Muchos meses. Seguiremos la historia, hermanos, el jueves próximo, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esto, hermanos, del apóstol Aarón Joaquín, testimonio en este mes de abril, sea para la gloria del Señor. Parece que tenemos algunos mensajes. Sarlosa. La paz de Dios a todos mis hermanos. Salud de Jico, Veracruz. Dios bendiga a Jico, Veracruz, al hermano, su familia, la iglesia. Dios los bendiga. Rebeca Obono Sue. Un buen testimonio que hoy día toda la iglesia gozamos de esas bendiciones. Son frutos de una elección apostólica. Dios les bendiga siempre. Dios bendiga a la hermana. La hermana Rebeca Obono nos saluda desde Bata, África, Guinea Ecuatorial. Hasta allá, hasta Guinea Ecuatorial, en Bata, África, ha llegado la palabra que Dios le dijo al apóstol Aarón Joaquín hace casi 100 años,
haré notorio tu nombre por todo el mundo. Hasta allá se conoce, hasta allá se sabe que la restauración de la primitiva iglesia cristiana la empezó ese hombre, Aarón Joaquín González. Dios bendiga África, Dios bendiga Guinea, Dios bendiga a la hermana Rebeca, en el nombre de Cristo el Señor. Vamos a seguir, hermanos, con otro testimonio. Ahora, hermanos, del apóstol Samuel Joaquín Flores. Este testimonio, hermanos, nos habla del trabajo apostólico en todo el mundo. Sabemos cuántos países recorrió de 2014 a 2019 el apóstol Nazón Joaquín. Decenas de países donde hay iglesia del Dios vivo, columna y apoyo a la verdad, todos por el trabajo de los apóstoles que reciben esa orden de parte de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa palabra se sigue cumpliendo y se está predicando el evangelio en todo el mundo. Bien, vamos a hablar del principio de, hermanos, la obrita allá en La Paz, Bolivia, Sudamérica. Es un país, hermanos, que está pasando todo Centroamérica, pasando, hermanos, Colombia también, Ecuador. Por allá está ese país, hermanos, de Bolivia, muy alto, hermanos, en comparación con otros países. La Paz, Bolivia es un lugar, hermanos, de mucha altura, allá, hermanos, en Sudamérica. Bien, en el año 1975, había, hermanos, ya en Colombia algunas iglesitas, ya se habían hecho como 2 santas cenas más o menos en Colombia, en Medellín, Colombia. Ya había alguna iglesita en Medellín, alguna en Pereira, Primavera, Viterbo, que fue la primera ciudad donde llegó el evangelio, donde fue el apóstol Aarón Joaquín, con aquel trompetista Alex Brito, que le mandó una carta, y el apóstol fue a Colombia por primera vez ahí a Viterbo, con ese trompetista, hermano, luego se hizo hermano, Alex Brito. Bien. Ahí, hermanos, en Medellín hubo un hermano que se llamaba Marcelino, de oficio, hermanos, peluquero. Yo conocí también a otro hermano que era sastre, hermanos, también Marulanda se apellidaba. Pues allá los hermanos tienen diferentes, hermanos, oficios. Pero este hermano Marcelino, allí en Colombia, en Medellín, se dedicaba a cortar el pelo, a cortar el pelo. Y en una de esas idas, 1975, su hermano fue en ese año a Colombia con el apóstol Samuel Joaquín en el mes de enero. Hay una santa cena en el mes de enero de 1975. Y ese hermano Marcelino aprovechó, hermanos, la visita del apóstol Samuel Joaquín para pedirle un permiso, que si le daba permiso de ir a Bolivia, a La Paz, Bolivia, pues para platicarle ahí a algunos conocidos que él tenía, algunos familiares que él tenía ahí en La Paz, Bolivia. No había iglesia, hermanos, allí en ese país. Y el apóstol, hermano Samuel Joaquín, le concede, le da permiso. Sí, hermano, cómo no, vaya y dé testimonio, vaya y predique el evangelio, y pues le da su bendición, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios lo guarde. Le da su bendición el apóstol Samuel Joaquín a ese hermano Marcelino,
para que de ahí de Colombia vaya, hermanos, a Bolivia y pues empiece ahí él a predicar, hermanos, el evangelio de la luz del mundo. Y se va ya con permiso este hermano Marcelino, de oficio peluquero, se va, hermanos, a Bolivia, a La Paz. Es un poblado, hermanos, yo creo que es una de las capitales más altas del mundo, mucha altura, hermanos, hay. Y ya, hermanos, llegando ahí a La Paz, él, hermanos, pues empieza ahí, hermanos, aparte de buscar trabajo en lo mismo que él sabía hacer, pues por ahí encuentra, hermanos, a un hermano que, o un amigo, un gentil que se llamaba José, que también tenía el oficio de peluquero, sin duda ahí, hermanos, pues pidiéndole la oportunidad de también trabajar pues, para mantenerse. Y aquella persona, aquel otro peluquero que se llamaba José, pero ya boliviano, él boliviano, pues amistad con este hermano Marcelino, y el hermano Marcelino empieza a predicarle el evangelio a ese hermano José, a su familia, a predicarle, hermanos, el evangelio de la luz del mundo. En aquel entonces del apóstol Samuel Joaquín, aquel pelujero José tenía a su esposa, se llamaba Marlen la esposa, y empieza a platicarle también su esposa Marlen de la luz del mundo, de la iglesia, del apóstol que había sobre la faz de la tierra. Y ellos dos aceptan la doctrina, aceptan la enseñanza que llevaba aquel hermano Marcelino, autorizado por el apóstol Samuel Joaquín Flores. En ese año, casi al final, manda el apóstol Samuel Joaquín al primer obrero que hubo allá, hermanos, en aquel país y en La Paz, Bolivia. Se llamó ese primer obrero Gilberto Montejano. Hermano Gilberto Montejano todavía vive, él puede dar testimonio de lo que estamos hablando, que es verídico y que es verdadero. Ya llegando el hermano Gilberto Montejano, empiezan a hacer oracioncitas allí en la casa de ya, pues como visitante, pero ya contándolo como hermano del hermano José. Y empieza a reunirse el hermano José, el hermano Marcelino, el colombiano, él ya era bautizado, también se empieza a reunir. Empieza a reunirse la esposa del hermano José, la hermana Marlen, allí en un pedacito, un cuartito que pues en las tardes desocupaban, echar alguna banquita, alguna sillita, alguna camita, una orilla a un lado para dejar un campito para hacer ahí en ese cuartito chiquito las oraciones. Ya después, hermanos, ahí empieza a ir, hermanos, un hermano, hasta la fecha no recuerda el nombre, el hermano Montejano, que era soldado, y también su esposa empieza a ir a las oracioncitas. Pues ya, hermanos, ya eran 5 o 6 hermanos almitas ahí, y ese matrimonio tenía, hermanos, 3 hijos. En el 77, el hermano Gilberto Montejano avisa, hermanos, acá a la ciudad de Guadalajara, que ya 2, 3 de los que se reunían ahí para las oracioncitas, que ya pedían el bautismo, querían bautizarse. Y pues ya el hermano avisa acá a Guadalajara, ya, hermanos,
sin duda el apóstol Samuel Joaquín da la orden a Colombia. Y ya en Colombia mandan, hermanos, a La Paz, Bolivia, a un hermano diácono llamado Juan, parece que era el hermano Juan Galdames, ya un hermano ya grande. En aquel tiempo era de los primeros diáconos en Colombia. Lo manda para que en La Paz, Bolivia, haga los primeros bautismos. Llega el hermano Juan a Bolivia y, como dijo tu hermano anteriormente, La Paz, Bolivia es una ciudad que está a mucha altura, muchos miles de metros sobre el nivel del mar, y en cuanto llega el hermano se pone enfermo, muy enfermo, por la altura, muy enfermo. Ya lo que hace el hermano Gilberto Montejano y los hermanos, pues comprarle, hermano, su pasaje, que se regresara, hermanos, a Colombia, por lo mal que se sentía, sin haber hecho los primeros bautismos. No pudo hacerlos por la enfermedad que le pegó por la altura de La Paz, Bolivia. Al mes, otra vez, a los 2 meses, vuelven a mandar a otro hermano, diácono también ahí de Colombia. Este hermano también se llamaba Juan, pero era Juan Salazar, diácono colombiano Juan Salazar. Y ya él, hermanos, sin duda un poco más joven, más fuerte, llega, hermanos, a Bolivia, llega a La Paz, y él hace, hermanos, los primeros bautismos ahí en el año 1977 en La Paz, Bolivia. Por ahí consiguieron un lugarcito donde había, hermanos, agua. Hizo los primeros bautismos. Ahí se bautizó el hermano José, su esposa Marlene, el hermano, aquel soldado que empezó a ir, su esposa también. Decíamos el hermano Marcelino, él ya no, él ya era bautizado, era de acá de Colombia. El hermano Juan Salazar, 1977, hace los primeros bautismos allí en La Paz, Bolivia. Empezó, hermanos, en su principio a crecer, hermanos, aquel grupito, a ir una más, 2 más, y luego una maestra, como ya no cabían en aquel cuartito chiquitito, una maestra de una escuela, sin duda simpatizante, hermano, también de la doctrina, les presta un saloncito ahí de la escuela por las noches. Cuando se terminaban las clases, ella les prestaba ahí un saloncito para que ahí se hicieran las primeras oraciones, ya en un saloncito, aunque de la escuela, pero ya especial, hermanos, sin que fuera ya una casa. Aquel saloncito, sin duda, pues tenía los mesabanquitos de los niños, pero ya un poquito más amplio, porque empezó a crecer, hermanos, la iglesia, de forma que hasta de ahí fue el hermano Montejano, alguno de esos hermanos mencionados lo acompañó para que empezara también la iglesita, la obrita, en otra ciudad ahí de Bolivia que se llama Oruro, ahí en Bolivia. Estamos hablando del 75 al 77 al 78. Y en el 78 se cambia al hermano primer obrero ahí, Gilberto Montejano, y se manda ya un hermano para que estuviera ya al cargo de esta iglesita. Ahora, Dios ha bendecido mucho, hermanos, a Bolivia. Hay obritas, hay iglesitas, no solo a Bolivia, de ahí ha pasado el evangelio más abajo, hasta Brasil, hasta Argentina, hasta Chile, a Perú. Pero es el trabajo apostólico, es el trabajo de a los que Cristo les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el apóstol Nazón Joaquín
después del año 1914, visitó todos esos países de Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, ya no se diga. Todos esos países tienen ya iglesias, varias iglesias, muchas iglesias. Hoy es el mes de abril. Dentro de menos de un mes, en todos esos países se va a celebrar una Santa Cena. 7 de mayo de 2023. Después de esa fecha, tendremos muchos testimonios de todos esos países: Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, de cuántos hermanos fueron a la Santa Cena. Pero yo aseguro que van a ser miles los que se van a reunir en Sudamérica, en este continente, pero en la parte sur, que es Sudamérica, para la celebración de la Santa Cena en el mes de mayo, 7 de mayo de este año 2023. De esos testimonios que haya, de esos testimonios que nos traigan los hermanos que van a ir, daremos, hermanos, después del mes de mayo, de esa celebración magna, fiesta, hermanos, grande en toda la tierra. Daremos testimonios después de que nos traigan esos testimonios del 7 de mayo, mientras todas esas naciones se están preparando, no solo en el continente americano. El apóstol en su carta dice que en Israel también allá va a haber santas cenas, en África va a haber santas cenas. Dios bendiga a Bolivia. Es el testimonio de cómo empezó la obra en Bolivia, en La Paz, una ciudad de mucha altura, pero que ahora están cerca, hermanos, de Dios. Y hay muchas obritas en aquel lugar muy bendecido de Dios. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay algunos más mensajes? Se llegó, hermanos, la hora. Los vamos a esperar otros. Gemima Vázquez, saludos cordiales de la Sierra de Durango. Dios bendiga Durango, también tierra muy bendecida de parte de Dios. Elisa Pineda Sáenz, Dios los bendiga, Dios le pague a la hermana y Dios la bendiga. Marta Astrán, amén, gloria a Dios, salud y abrazos fraternal a todos mis santos desde Austin, Texas. Austin, Texas. También una ciudad de las primeras que hubo, hermanos, iglesia allá en los Estados Unidos, Austin, Texas, San Antonio, Los Ángeles, de las primeras donde empezó la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios bendiga a ciudades, Dios bendiga a sus hermanos, en el nombre de Cristo el Señor. Yo me despido, hermanos, agradeciendo, hermanos, a los hermanos Larios, el hermano allá, ahí que está allá detrás de las cámaras, a mi nieta que aquí nos ayuda, a todos los que nos han oído, los que verán este programa después, que para todos este programa, hermanos, sea para que afirmemos nuestra fe y seamos, como dice por ahí un Salmo 120 y tanto, no recuerdo exactamente, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Un monte no se mueve para ningún lado, permanece ahí para siempre. Así seamos. Busquen el texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Ahí está siempre. Dios los bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. La paz.